¿Te has encontrado con una persona soberbia, orgullosa, que por tu fe en Dios te ha hecho sentir mal, poniendo en duda tus principios y también cuestionando tu fidelidad a Dios? De esto y mucho más hablaremos hoy en tu Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este momento especial del recorrido del viaje fascinante del libro de Éxodo, en tu Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos a nuestros dos buenos amigos y compañeros del viaje, Carlos y José. Y voy a pedir que seguidamente podamos compartir el texto que en realidad trae el mensaje central del estudio de hoy. Sin duda, Rubén, el texto está centrado en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 35, y es la lección número 4, y dice de la siguiente manera: y tal como el Señor le había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Una verdad radical que nos hará pensar y dialogar. Pero necesitamos la presencia de Dios. Carlos, ¿podrías invitar al Señor que nos guíe? Claro que sí. Invito a nuestros amigos y amigas que también se unan en oración. Querido Dios, una vez más te alabamos y te glorificamos por la oportunidad que tú nos regalas de poder estudiar esta lección tan importante. Permite que podamos aplicarla en todo tiempo en nuestras vidas y reconocer que tú siempre quieres estar cerca de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy nos dedicaremos a ver cómo Dios en su tiempo y en su momento actúa. Y no hay lugar a duda de que Él lo hará. Claro que sí. Quizás no en el tiempo que nosotros esperamos o anhelamos, pero Dios en el momento concreto le hará frente al enemigo y actuará en favor de su pueblo. Claro, Rubén, en la lección pasada nos dábamos cuenta cómo veíamos a un Moisés, triste, a un pueblo que se había puesto contra Moisés, porque ahora Dios no actuaba, Dios no obraba. Y Moisés le reclama a Dios. Está frustradísimo, pero en esta lección vamos a ver cómo Dios responde, pero de una manera contundente. Contundente y real. Es una lucha real entre Dios y las deidades falsas que los egipcios colocaban su esperanza y su apoyo. Y es interesante que en una de las primeras encuentros de Moisés y el faraón, así como Dios lo había indicado, Moisés establece una señal con la vara. Expliquémonos la importancia de ese milagro de la vara hecha culebra. Bueno, ahí podemos ver el poder de Dios. Dios quería mostrarle a ellos, a los egipcios, especialmente a los magos, que el poder de Dios está por sobre todas las cosas, incluso sobre la magia de estos magos que estaban allí tratando de imitar. Y Dios les muestra de una manera contundente quién es Él. Y tal vez un detalle, Rubén, ahí es que no es solamente el Dios actuando, sino también la gente reaccionando, cómo reacciona ante el actuar de Dios, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Y entonces hay un deseo de falsificación de lo que Dios podía hacer a través de la vara, y esa falsificación aparentemente también es milagrosa, pero es distinta porque tiene una consecuencia final de derrota. Pero vemos que Satanás también quiere hacer magia, también quiere actuar y también quiere opacar las obras que Dios hace. Entonces aquí en esta lección, para mí el centro, el meollo de la lección es: quiero mostrar que soy el Dios Todopoderoso, que no hay ninguna cosa en este planeta que no se sujete a mí y que lo que los egipcios tienen en realidad no es nada. José, y perdón, quisiera destacar que en medio del Egipto en que nosotros vivimos ahora, hay personas que se refugian en ese tipo de magia, ese tipo de personas, chamanes, brujos, y que pueden hacer
supuestamente algo. Pero como decía José, evidentemente el final es triste, alejados de Dios, porque Dios es el que quiere hacerlo, Dios es el que nos quiere liberar. En este caso, el enemigo lo que nos quiere es para él. A la final, el enemigo va a reclamar nuestras vidas. Y no es que vamos a ir con Dios. Aparentemente se disfraza en estas cosas, así que yo quisiera decirte, si en algún momento has sucumbido a una de estas propuestas de solventar un problema con una de estas medidas, una de estas personas que se ofrece para ayudarte, ten mucho cuidado porque eso no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios está mal y estamos perdidos. En una forma visible, la verdad era que Faraón ahora pudo ver que él adoraba a la serpiente. Las serpientes eran objeto de la adoración. Uh-huh. Incluso en su arreglo personal, él llevaba una serpiente, una cobra, uh-huh, ¿verdad?, en su cabeza, como un objeto de poder, ¿verdad?, de dominio. La vara de Moisés se convierte en serpiente y los hechiceros hacen lo mismo. Pero la vara de Moisés se come, se traga La serpiente, sí. a las otras. Eso es un hecho de reafirmar lo que luego iría en aumento. Ahora, ¿por qué Dios enviaba estas demostraciones de su poder, de su omnipotencia al pueblo de Israel? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué era la intención de Dios al hacer estas manifestaciones? Dios sin duda tenía dos propósitos definidos. Uno es, como bien mencionó Carlos antes, parecería que en el estudio anterior Dios era un Dios que no actuaba, y ahora Dios derrama todo su poder. ¿Para qué? Para que el Israel que se había quejado inclusive con Moisés quejándose con Dios, Faraón aumentando la carga, no van a salir de Egipto como un pueblo que salió humillado, maltratado, y ahora tan solo, bueno, le dimos la salida porque nosotros decidimos que se vayan, sino Dios comienza a destruir al mismo Egipto para que vean que los que lo va a sacar de Egipto no es la buena voluntad de los egipcios, sino que es el poder del Dios que sabe el momento, cómo actuar, cuándo actuar y qué hacer. Uh-huh. Y otro detalle era también que los egipcios, su fe estaba basada en dioses, diferentes dioses para diferentes cosas, y Dios les está demostrando que esos dioses no podían hacer nada, incluso por ellos, mucho menos por el pueblo de Israel. Y Dios quería justamente darles a esos dioses para que justamente ellos quedaran convencidos. No quizás de una manera, quedé convencido, no, contundentemente tu Dios no te puede salvar, es lo que Dios estaba haciendo. Yo recuerdo hace unos años atrás conocí a un señor que por 30 años había conocido a Dios y a la iglesia, pero por una razón y otra nunca quería dar el paso hacia adelante de entregarse a Jesús. Se sentía seguro con su buen trabajo, haciendo dinero aquí en Estados Unidos, pero llegó un momento, después de 30 años, que quedó sin trabajo. Y ustedes saben que en esta sociedad aquí, quedarse sin trabajo es complicado. No solamente complicado, es difícil para una persona ya de cierta edad. Y él buscó trabajo, buscó, y sin éxito. Mientras tanto, su esposa era la única que proveía las necesidades de la casa. Y fue en ese momento cuando Dios le quitó a él esa seguridad que él tenía, que había colocado en su habilidad de proveer, de obtener los recursos, fue cuando él sintió la necesidad de entregarse a Jesús. Y su esposa, que había orado por él 30 años, wow, ahora vio con alegría que él se entregó a Jesús. Yo creo que cada paso que Dios daba de manifestar, ¿verdad?, su poder, ira también, su ira y su poder sobre los falsos apoyos que los egipcios tenían, era un llamado, era una invitación a ellos
a acercarse a Dios y a reconocer que hay un Dios verdadero sobre todos. Y es interesante cómo Dios fue en secuencia destruyendo unos por uno. No sé si ustedes me ayudan a ir con la enumeración de ataques de Dios a los falsos apoyos que los egipcios tenían. Sí, y es interesante que Dios hizo como un ataque en fases. En primer lugar, tenía una fase de 3 plagas, que fueron justamente la de el agua y la sangre, ¿cierto? El agua se convierte en sangre y era enviada también para uno de esos dioses. La segunda, las ranas, que también salen del agua, y los insectos. Así que yo veo aquí que Dios va esto otro, ellos quedan sorprendidos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero después le envía 3 más. Ahora, Carlos y José, ¿por qué será que atacó primero al agua, conociendo la geografía de Egipto? El río Nilo. Ellos se sentían muy seguros por tener el río Nilo. Si no hay agua, no hay vida. Exactamente. Para ellos era tener seguridad financiera, seguridad en los cultivos, porque supuestamente eran fértiles por los ríos. Todo esto les traía a ellos una cierta seguridad. Pero Dios justamente ataca esto para que ellos vean qué vulnerables son. Tal vez va un poco más allá, porque la plaga no dura para siempre, sino que después cuando Él dice que los dejo ir, la plaga se iba. Entonces creo que son los llamados que Dios hace paulatinamente para que uno pueda reaccionar en forma positiva. A veces es, ¿no es cierto?, un pequeño disgusto, una pequeña situación difícil, y ante esa no reacción puede que venga la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Dios había planificado 10 plagas? Yo creo que no, que el amor de Dios estaba también para con los egipcios. Dios los amaba, porque Dios nos ama, pero la reacción de ellos, o del faraón, y del pueblo, fue: no queremos perder a estos esclavos y ellos no son más que nosotros. En ese aspecto es cuando Dios manifiesta su poder. Cuando menospreciamos el nombre de Dios, cuando dejamos de adorar al Dios verdadero y no reaccionamos ante las muestras que Él nos da de que Él es el que domina. Interesante es que allí el faraón, el motivo por el que no los dejaba salir, primero, porque tenía la mano de obra. Era la economía. Era la economía y las construcciones, todo eso lamentablemente le tocó al pueblo de Dios hacer el trabajo, y la otra era el orgullo. Por eso eran esas construcciones. Así que por el orgullo nosotros podemos acabar con la vida de una persona. No nos importan los sueños. La oportunidad que tenga una persona de tener a su Dios, de estar libre para adorar a su Dios. Así que era importante para Dios hacerle entender a él que el orgullo y todas estas cosas iban a ser destruidas. Y hablando del orgullo y de la razón por la cual Faraón nunca pudo acceder a aceptar la voluntad, la bondad, la misericordia de Dios. La Escritura utiliza la expresión endurecer el corazón de Faraón. Y en 6 oportunidades dice que él se endureció su corazón, y en 6 oportunidades José dice que Dios endureció el corazón. ¿Cómo podemos explicar esto a la luz del libre albedrío, de la voluntad libre del ser humano? ¿Es que Dios predeterminó, Dios predestinó que Faraón fuera condenado? Es un tema complejo, ¿verdad?, hablar acerca de predestinación o presciencia de Dios. Lo que sí yo puedo sacar de esta historia del libro de Éxodo es que hay un límite humano, y quiero recalcar esto, un límite humano hacia el accionar de Dios. Dios te va dando, ahora hay un momento en que la persona se aleja tanto que no discierne más a ese Dios que lo está llamando, que lo está mostrando, que le está diciendo, y él mismo se aleja. Jesús lo llama el pecado imperdonable, ¿verdad? Que ahora desoír la voz de ese Dios que le está diciendo: mira, yo tengo compasión de ti porque la plaga vino y la plaga la saqué, no es que te la dejé, te podría haber destruido para siempre solamente con la plaga del agua, pero tú dijiste: los voy a dejar ir, ahora quité la plaga.
fíjate que yo lo puedo hacer. La segunda plaga, ahora también yo la quito. La tercera, yo la quito. Pero endureció tanto su corazón que cruzó el límite de la misericordia de Dios. No porque Dios lo dejó de amar o querer, sino porque él mismo no quiso jamás emprender el camino del retorno. Y es que cada plaga era un llamado de misericordia. Y eso, Una invitación, ¿no es cierto? Exacto. A veces nosotros no lo vemos de esa manera, pero era un llamado al arrepentimiento. Mírame, no solamente voy a salvar a mi pueblo, también te puedo salvar a ti. Pero el orgullo nos puede llevar a un punto del no retorno. A un punto donde nuestra conciencia está cauterizada y no podemos nosotros comprender o aceptar de ninguna manera una propuesta de amor como la que Dios estaba haciendo, aunque parecía que era demasiado, de hecho lo era fuerte, pero era una advertencia de amor, si lo vemos de ese punto de vista, como Dios te está llamando. Y a veces nos suceden cosas que nos duelen, un accidente, alguna situación, porque andamos en algún mal paso y Dios nos hace una advertencia, es hora de regresar y nosotros no lo entendemos. El sabio Salomón en Proverbios 16-18 dice, la soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu a la caída. Y alguien dijo, el mismo sol derrite a la mantequilla, pero endurece a la arcilla. Y lo que Dios provee como una invitación para poner nuestra esperanza en Dios, lleva a algunos otros a rechazarlo y se transforma en el camino más, un paso más cerca de el no retorno que José estaba mencionando, de Jesús habló. El único pecado que no tiene perdón es cuando llegamos a un punto en que ya forma parte de nuestro ser. No obedecemos al llamado del Espíritu de Dios, es el punto de no retorno, es cuando yo ya no acepto que estoy en pecado, yo no acepto la invitación de amor de Dios, ahí yo no puedo ser perdonado si yo no confieso mi pecado. Por lo tanto, estos juicios que cayeron sobre la tierra de Egipto fueron invitaciones, expresiones del amor de Dios, de ayudarlos a ellos a realizar, a darse cuenta de que la única alternativa en la vida era colocar la esperanza en el Dios verdadero. Por otro lado, Rubén, también cada plaga de esto fue un ataque directo a los dioses, de que pudieran darse cuenta que esos dioses y las cosas que nosotros a veces nos aferramos a ellas no nos van a salvar, no nos pueden ayudar. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué razón las tres primeras plagas o juicios de Dios fueron compartidas con los hebreos y los egipcios? Sin duda, Dios tenía un plan. O sea, el agua se contaminó para toda la gente que estaba allí. Tenía un propósito divino. Quiero que ustedes vean que no solamente puedo afectar al pueblo egipcio, sino también a ustedes y a los egipcios mismos, mostrarles este Dios es poderoso sobre todo. ¿no? Estoy aquí. Estoy acá y fíjense que los estoy llamando a ustedes, pero también en ese llamado de amor estoy afectando a mi propio pueblo. Déjame colocar un ejemplo práctico. A veces hay llamados que Dios hace a la familia por distintos medios que ocurren, fortuitos, que no afectan solamente a la persona que Dios está llamando, sino que también afectan al contexto de la familia, ¿verdad? Ahora, la familia se fortalece en la fe. Tú mencionaste hace un momento atrás la historia de este hombre que después de 30 años perdió el trabajo. Perdió el trabajo y demás. No afectó la pérdida de trabajo a él solamente. Afectó a la familia, porque ahora la esposa era la proveedora, la única proveedora, ya muchas cosas no se podían hacer, pero era la misericordia de Dios para con él, que compartía ahora la familia hasta que él se rinde a Jesús, y ese resultado final es el gozo de saber, la esposa, nos quedamos tal vez sin esa entrada por un tiempo, pero mira qué lindo, porque vamos a estar juntos por la eternidad. Y Dios da siempre más de lo que nosotros pensamos que habíamos perdido. El otro elemento interesante, no solamente de que las primeras tres plagas fueron compartidas, pero también las dos primeras, los hechiceros, brujos, consejeros de Faraón, que estaban ahí para aconsejarle, también pudieron hacer el mismo fenómeno. Pero en la tercera, que fue
la producción del polvo que se transforma en insectos de todo tipo, piojos, pulgas, vaya a saber cuántos otros insectos. Ellos se toparon con un límite, ¿verdad?, que solamente el Creador podría hacer, y ellos hicieron una declaración muy linda. Dijeron, esto es dedo de Dios. Ahí está. Dedo de Dios. Esta es la obra de Dios. Y a pesar de eso, Faraón tampoco quiso reconocerlo, ¿no? Y comienzan las otras tres. Carlos, ¿qué otras? Las otras tres eran cayeron? Las moscas, el ganado y las úlceras. Que fueron en otro contexto, no en el agua, ahora fue en otro contexto, pero igual estaba afectando la economía del país, estaba afectando, imagínense, con úlceras, moscas, algo terrible. Y también eran elementos de adoración. Sí, para ellos, sí. De ellos, eran parte de su devoción a los dioses que según ellos los protegían, los bendecían y multiplicaban. Y Dios les va demostrando. Y las últimas tres. Las últimas tres tenían que ver con el granizo, las langostas que acabaron también con los cultivos. La oscuridad. Y la oscuridad, que no podían ni siquiera ver la palma de la mano. ¿Cuántos días? ¿Recuerdas? Sí, 3 días, hermano. 3 días de oscuridad. ¿Habrá tenido algún propósito la oscuridad como...? Sin duda, si no podían ver ni siquiera la palma de sus manos, es que se chocaban con todo. Y tal vez era la 9ª plaga. Tenía que ver con reflexión, ¿verdad? A veces cuando uno quiere reflexionar y demás, se queda en un lugar tranquilo, a oscuras, y esto es en serio. Esto no es tan solo casualidad. No podemos explicarlo científicamente. Esto hay algo sobrenatural. Y es por eso que cuando salen de Egipto, no salen solamente los israelitas. Y no sabemos el número de egipcios que también salieron, porque vieron la mano de un Dios todopoderoso y se convirtieron. O sea, fue una manera de predicar el evangelio, la buena nueva de un Dios liberador. Entonces, esta gente cuando... Y la lección que viene sobre el dintel y demás, también hicieron lo mismo, sin entender la profundidad, pero dijeron, este Dios es Dios verdadero, Él es Dios, todo lo que confiábamos nosotros nos fue destruido, ahora sí tenemos que someternos a Él y nos vamos con ellos, porque ahí está la verdad. Ahí está una prueba indubitable de que el llamado era para todos. Dios es accesible para todos. Yo no sé hasta dónde has llegado tú y quizás tú dices, yo he sido tan malo, he hecho cosas que quizás Dios nunca me va a perdonar. ¿Sabes qué? Nadie ha ido tan lejos donde Dios no lo pueda alcanzar. Y este es un llamado que Dios te hace, que también te da la oportunidad. No importa lo que tú hayas hecho, lo que estés haciendo, simplemente acepta la invitación que Dios te hace. Porque si ustedes se dan cuenta, para los egipcios, la oscuridad era terror para ellos. Ellos no salían en la noche. Y entonces en la noche estaban siempre resguardados, pero ahora Dios les manda 3 días. O sea que no hay día y noche, era oscuridad. Era un terror tremendo y por eso muchos entendieron, muchos creyeron, otros no. Pero como dije, la oportunidad era para todos. Así es. Y uno de los efectos más destructivos de negarnos a la voluntad de Dios es ir perdiendo paulatinamente la capacidad de discernir y ver la realidad y ver y darnos cuenta qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Hay ejemplos bíblicos impresionantes de cómo este proceso de perder esa visión espiritual llevó a los seres humanos a la pérdida. Balaam, el profeta, que era profeta de Dios, sin embargo, por su obstinación. Por dinero. Por dinero, ¿verdad? Fue perdiendo esa capacidad, transformarse después en el mismo elemento que aconseja al rey Balac en cómo destruir al pueblo de Dios. ¿Ya? Y el otro fue Judas. Tristemente estuvo al lado de Jesús, pero lo pudo haber hecho. Por dinero también, ¿no es cierto? Por dinero. Y hablando de los dioses hoy día, ¿cuáles son los dioses
rapidito, que hoy pueden estar El dinero, encegueciendo a los seres humanos. El dinero, las ganas, la avaricia de tener más y más, porque no nos conformamos con lo que Dios nos ha permitido tener. Queremos más y más a toda costa, poniendo en riesgo nuestra salvación incluso. El dinero, el sexo y el deporte. Ujú. 3 dioses que hoy día... Entretenimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esas son las mismas razones que Jesucristo menciona también, que vuestro corazón no sea cargado de glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida, y el día venga de repente. Una conclusión rápida. Sí, cabe destacar que la acotación que hace José de dinero, sexo y deporte, dentro del marco de la bendición de Dios, es bien. Fuera del marco de la bendición de Dios, es peligrosa. Y yo quisiera animar a nuestros amigos que se han conectado con nosotros hoy, que recordemos, parece que Dios no actúa, pero cuando actúa poderosamente porque tú eres importante para Él. Amén. Y Él te quiere dar la liberación de todos los problemas que tú tienes. Amén. Y tal vez, Rubén, solamente decirte, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, que si alguien se ha mofado, se ha reído de tu Dios, de tus creencias, ¿por qué guardas el sábado? ¿Por qué das el diezmo? ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Por qué testificas? Estás perdiendo, pierdes tu tiempo, diviértete que el mundo es más lindo. Quiero decirte, confía, porque al final se va a ver quién es Dios y la bendición que viene sobre ti tan solo por ser fiel. Amén. Quiero decirte de que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer y llenarnos de la plena satisfacción que solamente Dios puede dar. Amén. Hemos venido como inmigrantes a este país buscando algo mejor. No permitamos que ninguna de las cosas que nos rodean, materiales o de alguna otra índole, puedan hacernos perder de vista la gran razón por la cual Dios nos trajo y por la cual Dios nos tiene. Un propósito, un plan definido en nuestra vida. Y que no lo podamos perder porque luego lo pagaremos muy caro en la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro ser. Hoy nuevamente terminaremos cantando la victoria, la seguridad que tenemos en Dios, de que no importan los caminos que nos toquen la vida, Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y podamos de esa manera contagiar a otras personas, Amén. sabiendo de que muy pronto viene el gran triunfador, el gran liberador, Cristo Jesús.